Hola, buenas noches. Esto es Día Político por TSI. Gracias por seguir nuestras emisiones. Le presento lo último en noticias. A través de pancartas, diputados de Libre apoyan a los más de 3.000 hondureños que van rumbo a Estados Unidos en la caravana que salió el pasado sábado desde San Pedro Sula. Las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Guatemala y México expresan su preocupación por la situación de inseguridad y la necesidad de protección de las personas que forman parte de la cadena de migrantes. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, asegura que la caravana está organizada con fines políticos y argumentó que miembros de la oposición utilizan métodos para afectar al país. Las Naciones Unidas suspende las sesiones de los días 16 y 17 de octubre con el fin de contar con la participación de los delegados que participan en el diálogo nacional. Mire, como ahora la política internacional del gobierno de Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump es a través de redes sociales, y a través de redes sociales, principalmente el tweet, advierte de lo que puede hacer o no puede hacer. Y mire lo que ha dicho, escribió en horas de la mañana de hoy. Los Estados Unidos han informado enérgicamente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirige a los Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras con efecto inmediato. Esto fue lo que escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero también el vicepresidente de Estados Unidos escribió, el señor Mike Pence, escribió lo siguiente: hablé con el presidente Hernández de Honduras sobre la caravana de migrantes que se dirigía o que se dirige a los Estados Unidos. Mensaje fuerte: no más ayuda si la caravana no se detiene. Le dije que Estados Unidos no tolerará este flagrante desprecio por nuestra frontera y soberanía. Estos dos mensajes, estos dos tweets han causado controversia y por supuesto reacciones de diferentes sectores en el país. Pero mire, yo tengo vía teléfono a don Omar Rivera, quien es miembro de la ASJ, de la Sociedad Civil. Antes de hablar con don Omar Rivera, mire lo que le tengo en pantalla a usted, porque este es el apoyo que ha recibido Honduras entre el 2016 y 2017. Mire, en el 2016, la asistencia de los Estados Unidos al Triángulo Norte de Centroamérica por categoría y programa, Honduras recibió 208.370.716 lempiras. Pero en el 2017 el país recibió de Estados Unidos 181.758.000 lempiras. Existió una reducción de 26.612.716 lempiras. Estos son los programas que apoya el gobierno de Trump en Honduras: buen gobierno, transparencia y derechos humanos, así como crecimiento económico, seguridad alimentaria, desarrollo rural y social, además del control de drogas, seguridad, sector justicia y prevención de la violencia. En base a estos datos, amigo televidente, yo le pregunto a don Omar Rivera, usted como conocedor de esta temática y que recientemente también estuvo ahí cerca de la Corporación de la Cuenca del Milenio, ¿cómo interpretamos esta amenaza de retirar ayuda a Honduras si el país no detiene estas caravanas, como lo ha dado a conocer las autoridades de Estados Unidos? Buenas noches. Bueno, pero es lógico que exista ese tipo de amenaza, tomando en cuenta que este es un asunto relevante para el gobierno norteamericano. Ahora, está claro que la agenda nacional no puede estar marcada en gran medida por los deseos, por las presiones o por los anhelos de un gobierno extranjero que vela por los intereses de sus conciudadanos. Creo que aquí lo que hay que reconocer es que por décadas los factores causa que motivan la migración ilegal no había sido atendido. El tema de la falta de empleo, el tema de la precaria situación de los servicios públicos, lo que tiene que ver con la violencia, especialmente a grupos colocados en situación de vulnerabilidad. Sí. Si bien es cierto, han habido avances importantes, especialmente en materia de seguridad y justicia, yo creo que hay que reconocer que todavía, especialmente problemas estructurales, no se han alcanzado las metas, especialmente para reducir la desigualdad y la inequidad social.
que impera en el país. En tal sentido, yo creo que este simple y sencillamente debe ser un momento para revitalizar el trabajo en esos aspectos, por un lado, en el aspecto de mediano y largo plazo. Pero en lo que tiene que ver en el corto plazo, lo que hay que reconocer es que el muy probable problema que van a tener nuestros migrantes en las fronteras con México y los Estados Unidos obliga al gobierno a diseñar un mecanismo de atención humanitaria para que cualquier persona que ponga en riesgo su integridad física o tenga un conflicto legal en tierra azteca o estadounidense pueda ser atendido oportunamente. Ahora, ingeniero, creo que esto debemos de verlo de una manera integral, procurando que por un lado el gobierno hondureño haga lo propio independientemente de las presiones que se estén dando. ¿Depende exclusivamente del presidente Donald Trump decidir suspender la ayuda a un país en el caso de Honduras o tiene que pasar esto por el Congreso? En Estados Unidos están en elecciones intermedias para elegir gran parte del Congreso norteamericano y una parte del Senado. Evidentemente hay una agenda política allá. Sí. Y no solamente depende de la decisión que pueda tener el presidente Donald Trump o el vicepresidente Pence. Allá hay compartimientos estancos en materia de distribución del poder y tendrá que decidir en estos temas el Congreso, el nuevo Congreso que se elija en 3 semanas y el nuevo Senado. Entonces tampoco es que es una amenaza que se va a volver concretizada de inmediato. Pero al margen de eso, yo creo que aquí lo más importante es que no exista distracción en la agenda nacional que tiene que ver con atender los problemas, reitero, que son factores causa para la migración ilegal. Y en el corto plazo buscar un mecanismo, crear una fuerza de tarea que pueda atender en el periplo que han decidido tomar estos hondureños, motivados o no por una situación política proselitista en el país. Independientemente de eso, los riesgos que puedan tener deben de ser de alguna u otra manera Perfecto. mitigados por una acción por parte del gobierno. La Cancillería ya debería tomar decisiones en conjunto con otras dependencias del Estado para acompañar y asistir a los hondureños que puedan tener problemas en la ruta de aquí a la frontera con México. Perfecto. Gracias, ingeniero, muy amable por su opinión esta noche aquí en el programa Día Político sobre esta decisión que ha tomado, o esta advertencia sobre todo, que ha hecho el presidente Donald Trump y también el vicepresidente Mike Pence, que ha platicado con el presidente Hernández sobre esta temática de estas caravanas de hondureños que buscan, si se quiere o no, pues un sueño americano. ¿Quién los está llevando? ¿Quién los está coordinando? ¿Quién los está entusiasmando? Lo que sí sabemos es que los hondureños están tomando esta decisión por lo que realmente está pasando en el país. Y yo creo que esto debería de alertar a los políticos en Honduras. Esto que estamos viendo debería de llamar la atención de los políticos en Honduras. Y no aprovechar estas circunstancias para politizar todo, sino ver aún más allá qué es lo que está pasando. ¿Por qué no se está generando el empleo que realmente se requiere? Yo aquí escucho que el sector construcción va a aumentar un 10% este año, que el sector agrícola va a aumentar otro porcentaje, que el sector maquila va a generar 20,000 o 30,000 nuevos puestos de trabajo este año. Bueno, ¿y dónde están? Me pregunto yo esta noche. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos puestos de trabajo? Y los hondureños por eso toman de repente, no la mejor decisión, porque no es la mejor decisión dejar su tierra, dejar sus casas, dejar sus familias. Pero mire usted, esto es lo que está pasando. Más adelante vamos a seguir platicando sobre este tema. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, el tema de la energía eléctrica. La NE habla de la revisión de contratos jurídicamente y en el marco de la ley de licitación del Estado, de contratación del Estado. ¿Esto es factible o no? Tenemos al abogado Gustavo León Gómez, experto en este tema, que nos va a hablar sobre el mismo. Ya volvemos.
Rápidamente su reacción, don Francisco Portillo, de la organización Francisco Morazán en Estados Unidos, sobre esto que está pasando con esta caravana de hondureños. Buenas noches. Sí, buenas noches a toda la audiencia de tan importante noticiero que mantiene bien informada a nuestra comunidad en el exterior. Efectivamente, estamos sumamente preocupados, ¿no?, con estos miles de compatriotas que han tomado esa difícil situación, ¿no?, de querer llegar a buscando nuevos horizontes a un país que la situación está sumamente preocupante, sumamente estricta con los temas migratorios, ¿no? Recordemos que en la frontera hay una orden ejecutiva donde pues se ha dicho que hay tolerancia cero, ¿no? Y aparte de eso también hay otra orden ejecutiva de parte del secretario de Justicia, sección que no se aceptarán asilos políticos por amenazas de pandillas y maras, mucho menos por violencia doméstica. Tenemos la experiencia, tenemos todo lo que se ha vivido en el pasado con la separación de estos niños, que todavía hay miles de niños que no han regresado a sus padres que han sido deportados y sus hijos han quedado aquí en manos del gobierno en situaciones sumamente inhumanas, ¿no? Y esto nos preocupa porque sabemos que vienen madres en esa caravana con varios niños, vemos que vienen personas de edad, vemos que vienen personas en sillas de ruedas, y esto no nos deja de preocupar, ¿no?, porque la frontera está prácticamente frisada, ¿no? Frisada, y este sería un problema muy serio para nuestros compatriotas. Ahora, don Francisco, ¿esto preocupa a ustedes como organizaciones que están buscando con el gobierno de Estados Unidos, a través también del apoyo de algunos congresistas, buscar que el estatus de protección temporal sea permanente? ¿Afectará esto, estas pláticas, estos avances, al ver que esta caravana de hondureños está partiendo para allá, para Estados Unidos? Bueno, no dejan de molestar, no, porque recuerde que tenemos un TPS que está cancelado hasta el 5 de enero del 2020, ¿no? Y esto no nos deja de preocupar, porque aparte de eso, recordemos que las órdenes ejecutivas y las leyes que están aprobándose en estos meses de parte del presidente Donald Trump son bien drásticas, ¿no?, bien fuertes, ¿no? Y eso pues no nos deja de preocupar. Nosotros como organizaciones estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Inclusive hemos estado hablando con el congresista Mario Díaz Valar, hemos tenido reuniones con él sobre este mismo tema. Estamos buscando de qué manera se busca una legalización a un proyecto de ley para poder legalizar a todos estos tepecianos que se dio cancelado su programa, ¿no? Y sobre todo porque ya llevan años de estar aquí, décadas, y todos pagan sus impuestos, tienen hijos nacidos aquí, tienen sus negocios, tienen sus propiedades, y esto pues no estamos basando en eso, pero sí no deja de preocuparnos de estos hermanos que vienen tomando esa mala decisión. Gracias, Francisco, muy amable. Francisco Portillo, de la organización Francisco Morazán en Estados Unidos. Esta noche vamos al tema. Uno de los puntos más conflictivos para que se dé una reforma al sector energético, como se habla de una refundación en el sector energético, son los contratos. Según las autoridades de la Secretaría de Energía, se revisarán alrededor de 210 contratos de los 87 que están en operación. Así lo dio a conocer el gerente de la NE, don Jesús Mejía. Dijo que se cancelarán los PPA, o contratos de energía que no han entrado en funcionamiento. Hay muchos PPA que andan ahí en el aire, que han sido vendidos como si fueran, no sé, dice, galletas o fueran mangos. Mire la expresión de un funcionario del gobierno. Por lo tanto, dice, hay que hacer esta revisión. Y habló también sobre el decreto 70-2007, que habla de los proyectos de energía renovables, que muchos de ellos no han entrado en operación. Por su parte, el Tribunal Superior de Cuentas hablaba de que en su informe existen muchos proyectos de energía que prácticamente han liquidado financieramente la institución. Hablan de que existen unos 185
contratos de energía que aparentemente presentan algún tipo de irregularidad. Esto lo dio a conocer el Tribunal Superior de Cuentas. Yo tengo aquí al abogado Gustavo León Gómez, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas. Su impresión, por favor. Sí. Bueno, un tema muy importante en función del enfoque de inversión, licenciado. Creo que ese lenguaje que utiliza el gerente de la ANE es muy importante resaltarlo y de alguna manera enfatizarlo, porque si usted se fija, a lo que él se refiere es a contratos, PPAs, que es importante que el pueblo entienda, PPA es contrato de compra-venta de energía, eso es lo que es las siglas en inglés. Él se refiere a los contratos que no han entrado en ejecución, porque el Congreso Nacional de la República en algún momento aprobó una serie de contratos mediante los cuales el Estado contrató compra de energía. Sí. Sin embargo, no todos esos contratos que en su momento se aprobaron en el Congreso han entrado en ejecución. Y lo que se ha argumentado es que muchos de esos contratos fueron especulativos. Es decir, que los dueños de las compañías que firmaron estos contratos no tenían en realidad ni la capacidad ni la intención de poder instalar esos proyectos, sino que de alguna manera lo que buscaban era una oportunidad de tener un documento que permitía poder vender la empresa a un precio determinado a alguien que efectivamente pudiera poner en ejecución el contrato. Muchos de ellos entonces no han entrado en ejecución y es importante resaltar que él se refiere a revisar esos contratos, porque lo grave sería que nos refiriéramos a revisar los contratos de los proyectos que están operando y que están efectivamente en ejecución y que efectivamente le proveen energía a la ENE. ¿Jurídicamente eso es? Bueno, hay un principio jurídico universal, que es la pacta sunt servanda. Eso se lo enseñan a uno en primer año de Derecho y básicamente quiere decir los contratos deben cumplirse de buena fe. Las partes quedan obligadas por los contratos, de tal manera que si existe un contrato que está siendo cumplido por las partes, independientemente de los términos en que se haya suscrito, que pueden ser buenos o pueden ser muy malos, ese es un tema aparte. Pero si existe un contrato, y más aún, ese contrato lo suscribió el Estado de Honduras, debemos tener muchísimo cuidado del lenguaje que se utiliza cuando se hacen manifestaciones mediante las cuales se puede enviar un mensaje equivocado en el que el inversionista extranjero entienda que por algún momento el Estado de Honduras está poniendo en duda la eficacia y la vigencia y la obligatoriedad de esos contratos. Yo creo que hasta este momento he escuchado un lenguaje bastante claro de todos los sectores, que los contratos que están en ejecución y que se están cumpliendo serán respetados por el Estado de Honduras. Sin embargo, sí existe un tema que me preocupa, y es que en algunos casos se ha mencionado que el Estado de Honduras no hará efectivo el pago de ciertos incentivos que la Ley de Fomento a las Energías Renovables en su momento creó y que puso sobre la mesa para que muchos inversionistas vinieran al país a generar proyectos de energía renovable para sustituir la energía térmica, que en aquel momento era una matriz 80% térmica, 20% renovable, con lo cual dependíamos completamente del precio del combustible en el mercado mundial. Es decir, es importante también trasladarnos al contexto en el que los incentivos se dieron. Los conozco muy bien porque fui parte de algunos proyectos como asesor de inversionistas que soy, en los cuales el inversionista analizaba si financieramente, debido al terrible riesgo, y uso la palabra terrible a propósito, correcto, porque debemos estar conscientes que en Honduras el riesgo político, el riesgo de seguridad jurídica es terrible. Sí. Y entonces, los valientes que vienen a Honduras a invertir y a generar empleo, analizan esos incentivos fiscales y en función de esos incentivos fiscales determinan si pueden o no pagar un préstamo a las tasas de interés que un banco presta en este territorio hondureño. Mire, entonces, todo esto hay que verlo en su conjunto, ¿verdad? Y entenderlo muy bien, y no hablarlo de una manera muy ligera. Mire, en su informe
el Tribunal Superior de Cuentas, porque bueno, también aclarar esto, para que usted nos ayude acá. En sus hallazgos de este informe dice que en los años 2010 y 2014, la estatal eléctrica suscribió contratos para la compra de energía sin estar apegados al plan de expansión. Hablan de que la capacidad instalada, de acuerdo a estos contratos, era de 4.023 megavatios y aparentemente no se están cumpliendo. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con usted en que los contratos que están en operación, no sé si la ley lo permite, no sé si habrán cláusulas ahí que permitan que se puedan revisar. Pero este informe del tribunal también me llama la atención. Mire, para separar las dos cosas, Sí. Voy a comenzar por la segunda pregunta. Sí. Sin perjuicio de lo que dije antes, en cualquier relación comercial, las partes se pueden sentar a conversar sobre las condiciones de un contrato y siempre que haya acuerdo de ambas partes, usted puede enmendar el contenido de un contrato. Ok. Ahora, lo que no puede ocurrir es que alguien salga unilateralmente diciendo, y más aún cuando es un Estado con un poder, con un imperio, porque el Estado actúa con un imperio que sobrepasa el poder del particular, y diga, vamos a hacer las cosas así, porque entonces el mensaje que manda es terrible. Entonces, sí se puede en principio renegociar un contrato. Ahora, ¿cómo se maneja esa renegociación en función del riesgo jurídico? Porque usted analiza, bueno, si yo intento renegociar, ¿qué efecto jurídico me va a causar? Me va a causar una responsabilidad o el peor efecto en estos casos, que es el efecto reputacional. Usted sale diciendo que va a renegociar y la otra parte no ha hablado de renegociación, el mensaje que manda es yo me impongo como Estado. Ahora, el otro tema que tiene que ver con las responsabilidades. Mire, responsabilidades aquí de funcionarios públicos desde los años 80 deben haber para tirar al cielo. Es decir, sabemos que debido a la negligencia de muchos funcionarios públicos, porque lamentablemente no tenemos funcionarios públicos capacitados y competentes para manejar la administración pública. Entonces cometen errores. Ese es un primer tema. Pero además, la corrupción ha generado un montón de situaciones que podrían y debían haber sido analizadas por el Tribunal Superior de Cuentas o por las entidades que antes del Tribunal Superior de Cuentas revisaban a posteriori las actuaciones de los funcionarios públicos. Entonces, no me cabe la menor duda que pueden haber situaciones en las que haya responsabilidad, pero hay que separar el efecto que va a tener esa revisión en función de la responsabilidad de los funcionarios públicos, y hay que buscar esa responsabilidad y deducirla para recuperar esos valores, y el efecto que va a tener con la parte que se firmó el contrato, que de buena fe firmó con un gerente de una entidad pública, o que de buena fe aceptó que el Congreso Nacional de la República aprobó su contrato y que en función de eso obtuvo un financiamiento, compró equipo, invirtió y está generando energía. Hay que separar esas situaciones. Vamos a la pausa, abogado, para que sigamos platicando del tema después de la misma. Ya volvemos. La laguna de Guaymoreto está ubicada en la zona atlántica de Honduras, a solamente 3 kilómetros de distancia de la ciudad de Trujillo, en el departamento de Colón. ¿Implicaciones para el Estado de Honduras si hace estas revisiones inconsultamente, abogado? Bueno, es que no hay un término de revisión, es simplemente habría un incumplimiento. Esto que usted toca es fundamental entenderlo, porque se podría creer que como es el Estado de Honduras el que está de una parte y de otra parte un empresario local o un inversionista internacional, de alguna manera el Estado tiene una ventaja frente a la otra parte en esa negociación, pero no es así. Primero, obviamente tenemos tratados de inversión suscritos con muchos países y esos tratados de inversión generan derechos y obligaciones. Y dentro de los derechos existe la posibilidad de que un inversionista lleve un conflicto derivado de un asunto de inversión a un tribunal arbitral internacional. Con lo cual, debemos estar claros que estos temas no los va a ver el Poder Judicial hondureño.
Me da pena decirlo porque en realidad, aunque fuese el Poder Judicial hondureño, yo como abogado debería creer que va a actuar de manera neutral y autónoma, pero lamentablemente el Poder Judicial pues no ha dado en muchos casos muestras de eso. Pero en estos casos ni siquiera van a ser temas que va a ver el Poder Judicial, sino que los van a ver en tribunales arbitrales internacionales y si hay un incumplimiento del Estado de Honduras vamos a salir condenados. Ahora, abogado, lo que sí es claro, y que para que aterricemos por favor ya esta noche, es que aquellos contratos que nos han ejecutado, que fueron firmados con el Estado, con la NE, definitivamente eso se tiene que cancelar. Sí, y lo que hay que hacer ahí es, primero, tener un equipo de abogados competentes que revisen esos contratos porque deben tener condiciones, y casi estoy seguro que la tienen, una condición que establecía un plazo para entrar en ejecución el proyecto. Efectivamente, si el proyecto no entró en ejecución, el Estado de Honduras perfectamente bien puede resolver ese contrato. Y también, abogado, mire, disculpe que lo interrumpa, pero hay contratos de energía principalmente renovable que son leoninos para la economía del país. Principalmente esos contratos de energía solar. Sí, la energía solar, que es la más cara que se paga en Honduras. Sí. Más cara que la térmica. Sí. Mire, el tema de los precios de los contratos es algo en lo que yo no soy un experto, sin embargo tuve algún conocimiento como abogado que de alguna manera participó en la ejecución de estos proyectos. Mire, esos precios se negociaban con el Estado de Honduras. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros todos aquí en Tegucigalpa pasamos comprando cisternas de agua. Y por lo menos a mí me cobran cada vez que me llevan una cisterna casi 1000 lempiras. 1000 lempiras por una cisterna de agua. Esa misma cantidad de agua proveída por el SANA probablemente vale 30 lempiras. ¿Por qué pago los 1000 lempiras? Pues muy sencillo, porque si no tengo agua no puedo vivir. Entonces, en ese momento en el que Honduras no tenía energía, en ese momento en el que las condiciones de riesgo político de Honduras eran tan altas, los precios para que los inversionistas pudieran pagar los equipos que se necesitan para producir energía renovable, que no requiere de combustible, eran altos. Son muy altos, siguen siendo altos. Lo que pasa es que, como lo explica el inversionista que hace inversión en energía renovable, se proyecta a 20, 30 años y es como que usted compre un carro al cual no le tiene que volver a echar combustible. Perfecto. Entonces, ese precio es relativo. Ahora, pueden haber algunos que se negociaron mal, pero si se negociaron mal en ese momento, hay que comprobar por qué. Sí. Bueno, para terminar por el tiempo, abogado, en 30 segundos, por favor, ¿cree en la refundación usted del sistema eléctrico en el país? Yo creo que el sector eléctrico debe estar en permanente evolución. Creo que debe de... la refundación, que es un término que me llama mucho la atención que están utilizando, debe consistir en colocar a personas competentes en los cargos de dirección para que tomen decisiones acertadas y luego no nos estemos arrepintiendo de los contratos que firmamos. Gracias, abogado, muy amable. Con mucho gusto. Abogado Gustavo León Gómez con nosotros esta noche hablándonos sobre si es factible o no, si es legal o no, la revisión de contratos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Que Dios bendiga a Honduras. Los dejo con la joya del día.